queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mis sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda. Año, buenos días. Hoy jueves 7 de enero del 2021, donde siempre damos gracias a Dios Padre por ese día más que nos da de vida y por seguir existiendo. Y como mejor regalo de vida que es siempre ser agradecidos con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros, en especial a sus hijos de 10º año, y que nos acompañe en este caminar de nuestra jornada de trabajo, nuestra jornada de estudio, en nuestra jornada de actividades en la casa que estamos realizando también. En ese día a día nos acompañe y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Pues bien, el día de hoy, o durante de esta semana, hoy jueves, estamos viendo y complementando más bien esos temas sobre la física. Ahora estamos viendo sobre eso, la presión hidrostática. La clase anterior vimos sobre la presión y la fuerza, qué tipo de fricción puede pasar en estos dos elementos físicos. En uno de los dibujos anteriores vimos sobre en la pizarra el globo, que hacíamos presión, ¿verdad? Más con la fuerza de nuestras manos, cuál es el objetivo y qué queremos llegar con ese globo. Ahora, el tema es la presión hidrostática o la presión dinámica, puede ser. Entonces, según sus propiedades, según la aplicación que se vaya a utilizar, más este ejemplo o ejercicio. Yo les decía, yo no sé de desarrollar más ejercicios porque eso ya le corresponde a la parte de bachillerato, primero, segundo, tercer año. Entonces, algo como un proceso o formulación es lo que vamos a realizar. Formulación, porque esta piscina tiene esas medidas y cuál es la presión hidrostática dentro de esta piscina. Por eso, cuál es la presión en el fondo de esta piscina y cuál es la fuerza sobre el tapón que tiene esta piscina. Toda piscina tiene todos sus elementos. Entonces, es lo que vamos a realizar el día de hoy. A partir de esto, pregunto, ¿cómo van con esos experimentos? Donde vamos a realizar sobre todo esa relación con los líquidos, los fluidos que no se unen. Entonces, a eso quiero ver más adelante cómo van con ese experimento. Muy bien. Entonces, la presión hidrostática, cada uno de estos nos lleva a visualizar, más bien tener esa experiencia y tener esa habilidad, esa destreza sobre todo de ir desarrollando todo tipo de investigación, no de consulta, más bien de investigar y formular más ejercicios, según cómo se presente este análisis sobre la presión y la fuerza. Bien, ahora, esta presión hidrostática más bien es la fuerza de la unidad del área. Eso se vayan marcando, es la fuerza por unidad de área. Fuerza de unidad, no, eso va acá arriba. Fuerza de unidad por área. Fuerza de unidad por área. ¿Verdad? Primera área, segunda, tercera y la cuarta que está en el centro. La fuerza que presenta por área. Recuerda que dijimos que la área puede ser también la superficie de la cual uno está soportando. Por eso es la presión. Vamos a buscar cuál es esa presión y dónde está esa fuerza. Aunque lo indica de una manera así explícita, pero vamos a desarrollarla luego. Entonces, a partir de esa área que ejerce los líquidos siempre estarán en un reposo sobre las paredes. Los fluidos siempre están en reposo. Eso lo ponemos aquí.
los fluidos siempre están en reposo. Siempre están en reposo. Y vamos a suponer que en él colocamos una cantidad de agua, ¿sí? Supongamos que esto es agua o cualquier otro líquido. Entonces, un líquido con las siguientes propiedades: una masa M, un volumen B y una densidad que vamos a denotar con la letra griega ρ. ρ será el símbolo para la densidad, en este caso del líquido. Recordemos que la densidad se define como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Entonces, ρ será el símbolo para la densidad de este líquido. Vamos a suponer también que el área del círculo que se forma, digamos, en la boca del recipiente será A. Pero esa área la vamos a encontrar también en el fondo. Entonces, esta área que se forma aquí en el fondo, ¿sí?, será A, la misma que tenemos acá arriba. Y este líquido tiene una masa, por lo tanto tiene un peso. Si recordemos el peso con la letra W, que se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, tenemos una fuerza, es decir, el peso del líquido actuando sobre el área, es decir, sobre el fondo del recipiente. Entonces, vamos a demostrar cuál es la presión que se ejerce acá en el fondo, es decir, la presión hidrostática, ¿sí?, la que ejerce esta columna de líquido sobre el fondo del recipiente. Entonces vamos a hacer la demostración de la siguiente manera. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, pero en este caso la fuerza es el peso del líquido y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces vamos a sustituir la fuerza por mg y queda sobre el área. A su vez, vimos que la densidad, pongámosla por acá, densidad se define como la relación entre la masa y el volumen, masa sobre volumen para este líquido. Entonces de aquí podríamos despejar la masa. Masa será igual a densidad por volumen. Este volumen que está dividiendo pasa a multiplicar con la densidad y de esa manera podríamos obtener una expresión para la masa. Entonces aquí donde está la masa vamos a sustituirla por esto de acá, densidad por volumen. Entonces quitamos esto, nos queda que presión es igual a densidad por volumen por gravedad sobre área. Bien, pero el volumen del líquido que tenemos aquí podríamos obtenerlo multiplicando el área por la altura, ¿sí? Vamos a llamar H la altura del líquido que tenemos en el recipiente. Entonces, multiplicando esta área por la altura, obtenemos el volumen del líquido que tenemos en el recipiente. Entonces, si sustituimos el volumen por esta expresión, aquí tendremos lo siguiente. Veamos, nos queda que presión es igual a densidad por. Entonces, volumen entra como A por H, eso a su vez por la gravedad y todo esto sobre el área. Aquí podríamos entonces simplificar el área. Esta letra se nos cancela, se nos elimina y nos queda que presión es igual a densidad por H por G. Esta será entonces la expresión para la presión hidrostática, densidad por altura por gravedad. Más bien sigue siendo esa misma presión. Recuerden su símbolo P. Sigue siendo una presión hidrostática más la fuerza de su propia densidad, más la fuerza de su propia densidad, según el fluido que se vaya a utilizar y el aceleramiento de cada uno de estos. Por eso usted me va a decir, profesor, pero cada uno tiene su simbología. Sí, cada uno tiene su misma simbología. Y a partir de aquí mismo, ¿cuáles son esas propiedades? Según el aceleramiento que ocasiona esa presión hidrostática. Una de esos es la gravedad. Anote, la gravedad
la gravedad, más que todo se utiliza más en el espacio aéreo también, los astronautas. Otro de los puntos de la gravedad es la altura de la superficie, es la altura de la superficie, de los fluidos, Aquí está la altura de los fluidos. Esa altura de 2.5 metros, la altura de los fluidos. ¿Qué más son estas propiedades? ¿Cuáles otras serían entonces? La hidrostática de la independiente. Hidrostática independiente. Hidrostática independiente. Bien, para que llame la atención, 1, 2, 3, usted le puede hacer también un cuadradito o otro círculo. Vamos a hacer un cuadradito, listo, ahí está. Listo. Según la gravedad de esa presión y esa fuerza, más la superficie o el área donde se encuentra. Entonces, la altura, la gravedad, la altura, la hidrostática pendiente de estos procesos, de cada uno, 6.5 de largo, 3 metros de ancho y su altura de 2.5 metros. ¿Cuántos kilogramos según los metros cúbicos tiene esta agua? 1030 kilogramos. Entonces, eso es lo que representa, según las propiedades de la presión hidrostática. ¿Ya? Entonces, ese proceso, la presión del fondo, ya lo dijimos, cuando se lanza una persona, el peso, la fuerza, cuando se lanza, cambia ya ese cuerpo de reposo. Ya no está en reposo. Si usted tiene su frasco, perdón, su vaso, este es su vaso, ¿verdad? Y yo vengo, otro ejemplo, su vaso, lo que usted ve, de pronto, ese cuerpo está en reposo, esa agua, ese vaso con agua, y usted lanza una gotita de agua, ese cuerpo de reposo ya no lo estará en movimiento. Y eso es lo que sucede, es la fuerza que ocasiona y ya no está en reposo. Hay movilidad ahora. Usted me va a decir, pero en la aplicación, ¿a qué corresponde? Según esa misma aplicación en los fluidos, puede ser el agua, esos fluidos, puede ser agua, puede ser aceite. ¿Qué más puede ser los fluidos? Agua, aceite, gasolina. ¿Qué más puede ser según esos fluidos? Según los oxígenos y el vapor también que pueda producirse según los gases. Entonces, como mayor fluidos, todo esto, y la miel, no se olvide. El alcohol, según los fluidos, cómo se van representando cada uno. Y a partir de esta misma aplicación, la hidroestática más bien es una importancia de cada una de estas, la mecánica de los fluidos. Por eso se llama la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos. ¿Por qué la mecánica de los fluidos? Aquí está el ejemplo que le puse anterior, el mismo se lo voy a graficar aquí, el mismo vaso, un poquito más grande, vaso con agua, y tengo aquí un gotero, 1, 2, 3, está en cuerpo en reposo, el cuerpo está en reposo, mi gotero, ¿cuántas gotas? Las que necesite, y ese cuerpo se mueve. Es lo mismo cuando yo le decía, lanza una piedra
en el mar, pero en el río, ¿qué produce? Onda, ya está en movimiento. Ese cuerpo de reposo dejó de estar en un momento porque usted lanzó la piedra. Y eso es lo que ocasionó esas partes. Por eso es importante estudiar los fluidos. Estudiar los fluidos. Por eso cada uno tiene su propio proceso. Cada uno, usted puede sacar el proceso del agua, el proceso de un aceite de pronto de la mecánica también, entonces son todo aceite comestible. La gasolina, miel, el alcohol, incluso hasta la misma leche de vaca, usted puede sacar ese mismo estudio, según los fluidos que presente la presión hidrostática. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy de Ciencias Naturales y nos vemos hasta una próxima. Pórtense bien. Yo solo les digo eso, pórtense bien. Bendiciones para todos.